Durante la mañana de hoy se realizaron varios allanamientos, capturas y alrededor del mediodía el Ministerio Público comunicó y relató sobre un nuevo caso de una defraudación aduanera multimillonaria alrededor de 450 millones de quetzales. Mucho destaca de esto que ha pues evidenciado el Ministerio Público, la temporalidad. Estamos hablando de temas del año 2014, 2015. Hay personas que estuvieron involucradas en el famoso caso de la línea. Se quiso establecer un paralelismo ahí entre la línea original, una segunda versión de la línea. Estamos hablando de contenedores consolidados, de empresas, en fin, lavado de dinero. Y bueno, también al final de la tarde se supo que en algunos allanamientos no solo se encontró documentos, sino también algún tipo de estupefacientes en algunas de estas empresas. Bueno, ese es el tema de la segunda entrevista, para lo cual hemos convocado y agradecemos que nos hayan aceptado analizar este tema a la magíster Vivian Dávila y también al licenciado Arturo Miranda. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias, Vivian Dávila. Iniciamos con usted un caso de defraudación aduanera específicamente por las características que el fiscal de la FESI lo mencionó. Tal vez iniciemos de lo básico. Cuando hablamos de defraudación aduanera, ¿a qué nos referimos? Y a analizar el caso específico, por favor. Pues básicamente, si nos referimos al tipo penal de la defraudación aduanera, es cualquier maniobra o engaño que se realice para, con la finalidad de defraudar o de causar un perjuicio al erario guatemalteco, en este caso específicamente a la área aduanera, ¿verdad? Del área de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? Que sería específicamente al área donde se vería afectado ese sector de la superintendencia delegado a las áreas aduaneras, ¿verdad? Que ahí tenemos todo lo que es una área específica en donde hay leyes específicas y tipos penales específicos para esas maniobras y ese tipo penal al que se refiere el presente caso. Licenciado Miranda, eh, hay muchas preguntas con relación a este caso y obviamente pues habrán más interrogantes a medida que el caso vaya avanzando. Para algunas personas, sobre todo por los últimos hallazgos de estos estupefacientes y el monto del caso, la magnitud, muchos decían que era una cortina de humo para quitar atención sobre lo que estaba sucediendo con relación a la licenciada Telma Aldana el día de ayer, que se le estaba hablando de esta donación que recibió pues de esta fundación de países árabes. ¿Qué opina usted? Eh, eh, si miramos la presentación primero que hizo la juez y el fiscal especial contra la impunidad, él sí mencionó de que este caso rondaba por los 14 millones de quetzales. El superintendente de administración tributaria fue el que indicó al final de su exposición de que había unas investigaciones internas por un monto de 400 millones de 50 millones de quetzales, pero que todavía estaba en investigación. Pero este caso no arrojó esa cantidad de 450 millones de quetzales. Por lo que puedo ver, es una investigación que se inició a raíz de la investigación de la línea, en el caso 1, le llamémosle, en el año 2014 y 2015. En ese orden de ideas, es una investigación que inició a raíz de eso, y mucho de la investigación se dio a raíz del allanamiento y encuentro y el hallazgo de ciertos documentos en el Boutique Emilio. No creo que sea esta una cortina de humo como lo pretenden hacer ver ciertos sectores, porque el caso se nota a leguas que tiene una investigación que ya lleva 5 años de duración. Entonces, que haya sucedido en este día en particular, no lo creo. Hay que recordar que para un caso penal debe hacerse una investigación de soporte para que el juez pueda conceder los allanamientos e incluso las órdenes de captura. Que puede haber sido el día de ayer, tuvo que haber sido sustentado con una investigación. Lo que sí es cierto es de que puede ser de que el colaborador eficaz, este señor Guillén, haya proporcionado de último
eslabones que hacían falta para terminar de amarrar este caso. Vivian Dávila, entrando ya en el caso concreto expuesto por la FESI hoy, después del tema de la línea, que en algunos casos todavía está abierto para varios de los imputados de aquellos años 2015, siempre se dijo de que las estructuras dedicadas a la defraudación aduanera no habían desaparecido, sencillamente habían mutado, se habían ajustado y que bueno, en los últimos años seguían operando. Con el conocimiento que usted tiene de estos temas, ¿cuál es la situación aduanera y por qué es tan recurrente que los importadores, los comerciantes, incurren en la defraudación aduanera para introducir productos a Guatemala? Bueno, realmente este es un caso que va un poquito más allá del tema de la corrupción propia dentro de la institución, ya que como usted mismo lo ha indicado, pues son casos que han venido en el transcurso del tiempo y hay que hacer un poquito de análisis más a fondo en relación a las causas principales. Tenemos que también tener en cuenta que muchas de estas personas que se encuentran hoy por hoy sindicadas han sido únicamente utilizadas en su momento y muchas de ellas han tenido inclusive amenazas fuertes por autoridades que han estado pues, en posiciones en las que los han podido presionar para que ellos hayan accedido a realizar este tipo de conductas, ¿verdad? Donde permiten que pasen ciertas sustancias, cierta mercadería sin los controles aduaneros específicos y legalmente establecidos y que muchos de ellos, inclusive, si hacemos un recuento, muchos de los trabajadores aduaneros inclusive han muerto en el ejercicio de sus funciones. Debemos recordar que la aduana es un punto bastante crítico y bastante esencial para cualquier actividad ilícita. Entonces, es un foco en donde el crimen tiene bastante apertura y bastante viabilidad para poder pues, ejercer sus actividades y sus acciones ilegales, ¿verdad? Entonces yo creo que ese análisis va un poquito más allá del tema global de que por qué ellos siempre están envueltos en estos actos de corrupción. Creo que hay atrás una estructura mucho más grande y mucho más fuerte que solo empezar por los eslabones más pequeños, que son los que se ven implicados y que muchas veces dentro de las investigaciones ni siquiera se puede demostrar los beneficios económicos que ellos hayan obtenido supuestamente de la realización o de la colaboración que hayan tenido en estos temas relacionados con el tráfico y con el contrabando y temas aduaneros específicos. Entonces, yo creo que el punto está ahí, está en ir un poquito más allá de lo que aparentemente nos enseña en las conferencias y lo que tenemos a la vista, porque son puntos, como le decía, bastante críticos y bastante esenciales para cualquier tipo de actividad ilícita. Licenciado Miranda, como abogado penalista, el hecho de que hayan encontrado el día de hoy, pues durante los allanamientos, la droga, cambia mucho el panorama, porque esto ya nos habla que no solo es una estructura de defraudación aduanal, sino que también están vinculados al narcotráfico y que tampoco es algo poco común. Muchos de estos grupos que ingresan ilegalmente productos al país, no los pequeños, sino que los grandes, definitivamente pertenecen a redes de crimen organizado mayores. ¿Podríamos estar ante uno de estos casos? Mire, estamos hablando de dos casos totalmente diferentes, pero dentro de la investigación criminal que hace una fiscalía, y las diligencias de los allanamientos que puedan haber dentro de los inmuebles, puede ser que pasen varias situaciones. La primera es que pueda encontrarse ciertos elementos o elementos de prueba que puedan servir para la investigación, pero como en el presente caso, puede ser que infraganti hayan encontrado otro ilícito, pero eso abre una nueva investigación que no está dentro del caso en curso, sino esto abre una nueva investigación que es posiblemente el de tráfico
y almacenamiento de estupefacientes u otros ilícitos. Entonces, ahí sí, a las personas que capturaron en ese lugar o que sean los arrendatarios o propietarios del lugar, que habrá que hacer la investigación del caso, habrá que deducirles de las responsabilidades penales. Obviamente, si encontraron estupefacientes, estamos hablando de una verdadera estructura criminal que no solamente se dedica a ciertas cuestiones dentro de la aduana, sino precisamente al tráfico de estupefacientes, y estamos hablando de un delito en flagrancia, derivado de una diligencia de otro caso penal que no tiene nada que ver con eso. Entonces, como bien decía la licenciada, que me antecedió, ahorita el uso de la palabra, hay que ver qué tan incrustados están las personas dentro del sistema aduanero, y es una cuestión bastante complicada, y es histórico y es a nivel global que los puertos de entrada a un país siempre son los puntos más críticos y que son más vulnerables al crimen organizado. Licenciado Arturo Miranda, los últimos poco más de 20 años tuvimos el caso de la Red Moreno a final de los 90, 2015, el tema de la línea, 5 años después, esta denominada, o podríamos denominarla línea 2. ¿Por qué razón continúa siendo tan lucrativo este negocio criminal de la defraudación aduanera? Recordando, tenemos una ley contra la defraudación y el contrabando del año 1990, para muchos totalmente caduca. Se han invertido inmensidad de recursos para modernizar las aduanas y facilitar el comercio, pero el delito se sigue cometiendo. A su criterio, ¿por qué? Hay demasiados intereses de por medio. Es decir, es la misma pregunta de por qué se sigue dando el trasiego de drogas, porque es lucrativo. Mientras algo siga siendo lucrativo, siempre van a haber personas tentadas a cometer ciertos actos, aunque sean ilícitos. Entonces, el comercio de bienes lícitos o ilícitos a través de los puertos nacionales o las aduanas, en este caso, siempre va a ser un negocio bastante grande. Por ejemplo, si usted ingresa un contenedor de mercadería que cuesta alrededor de 10 quetzales la prenda, pagado nacionalmente, y usted lo logra ingresar pagando los impuestos y lograr venderlos al consumidor a un precio de 5 quetzales, obviamente va a tener una competencia desleal en contra de las personas que sí están pagando impuestos. Entonces, y además, si eso le costó a precio puesto en Guatemala de 2.50, entonces va a tener una ganancia del 100%. Entonces, esto no va a parar, es una lucha que ha sido generacional desde los tiempos inmemoriales. Siempre ha habido tráfico de comercio ilegal en toda nación, en toda civilización. Por eso se sigue cometiendo. Va a ser bastante difícil que con el sistema actual que tenemos en Guatemala de control de las aduanas se logre controlar esta situación. Si tomamos en cuenta que tenemos, como bien lo dice usted, un sistema de aduanas bastante caduco, en el cual los comerciantes esperan más de la cuenta que sus productos salgan con las declaraciones debidas, los hace víctimas de personas, como en este caso, que les ofrecen sus servicios a cambio de que sus productos puedan salir de manera más rápida o más barata. Entonces, esto lo hace atractivo para las personas que están adentro del sistema, como las personas que están afuera porque quieren su producto afuera. Entonces se vuelve un círculo vicioso muy difícil de contener o de combatir, máximo en un sistema que no controla eficientemente sus puertos como el guatemalteco. Licenciada Dávila, el caso de la línea en el 2014 fue de un impacto muy grande para el país, puesto que estábamos hablando de los mandatarios de la nación en ese momento. Esa investigación nos lleva a esta. ¿Cómo vemos que está entrelazado? No criminalmente, porque no sabemos exactamente lo que el MP va a encontrar, pero vamos al tema del impacto social que está teniendo esto. Estamos a media pandemia, se da este golpe a estas redes criminales, pero no va a ser el 2014 nuevamente. Es cómo podemos hacer conciencia a la población de que estos casos son igual de importantes, aunque no haya una persona del gobierno precisamente involucrada. Bueno, todo acto ilícito debe ser de importancia para la sociedad, en virtud de que todo tiene un impacto, una consecuencia de los actos. En el caso específico de todo lo relacionado con el tema de impuestos, ya sea impuestos internos o impuestos de aduanas,
va a tener un impacto directo en la economía del Estado de Guatemala. Aquí no podemos realmente hablar sobre personajes que vayan a tener relevancia por ser en este caso empleados, digamos, de menor jerarquía que los que tuvimos en el caso de la línea, porque si usted y si todos nos vamos un poquito más allá para entender realmente cuál es el impacto de todos estos hechos que al final vienen siendo lo mismo porque repercuten directamente en la economía del Estado, es donde todos debemos de tener la conciencia y el pueblo tiene que entender de que este tipo de delitos nos afectan directamente a todos en general, en virtud de que, como lo decía el licenciado, el comercio se ve afectado, tenemos competencias desleales, tenemos no solo el contrabando de mercaderías lícitas, sino que también todo el tráfico y tránsito de estupefacientes, de cualquier otra sustancia que pueda ser dañina para la salud y para la población. Y en este caso específico de la pandemia, pues nos deja con ese mal sabor de boca de que seguimos ante esa incertidumbre que no nos puede dar el Estado o garantizar el Estado de que estamos ante instituciones confiables que nos van a garantizar que los procesos establecidos nos van a brindar a nosotros esa seguridad jurídica que buscamos en todo sentido, ¿verdad? Que es una parte fundamental que la Constitución Política de la República obliga al Estado de Guatemala a otorgarle a la población esa seguridad de poder tener instituciones confiables que nos brinden a nosotros procesos legalmente instituidos. Vivian Dávila, usted como experta en temas de derecho tributario, pues le habrá dado seguimiento en los últimos años a la publicación de la Política Nacional contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, múltiples propuestas ahí contenidas, se habló de una reforma integral, incluso sustitución del decreto 5890, que es la ley específica que aún no rige, pero al final como que sigue habiendo más de lo mismo, más allá de este caso concreto que hoy se evidencia. Y si uno escucha y ve lo que está haciendo COINCON, pues sigue siendo lo mismo. A su criterio, ¿qué tenemos realmente que hacer para empezar a bajar esa defraudación? Y claro, otro tema que no es el para esta entrevista, otro tema es el abordaje del contrabando. Sí, muchas gracias. Pues como usted lo dice, realmente tenemos leyes obsoletas en los cuales debemos ya empezar a actualizar y a crear procedimientos efectivos que nos garanticen realmente que vamos a tener una coordinación institucional en donde garanticemos que todos esos procesos aduaneros, específicamente para el combate de la defraudación tributaria, van a estar bajo el control legal y van a seguir los pasos legalmente instituidos en los reglamentos, actualizados con los procedimientos que ya se modernicen para poder ir combatiendo este flagelo que impacta directamente, como decía anteriormente, a la economía nacional. Entonces sí tenemos que modernizar el sistema aduanero y eso pues trae consigo la modernización de toda la estructura de aduanas desde la Superintendencia de Administración Tributaria. Tenemos el ejemplo de otros países que inclusive tienen separadas a las dos instituciones. Por una parte está la Superintendencia de Administración Tributaria, digamos, en este caso sería en Guatemala, y por aparte pues estaría la Superintendencia de temas aduaneros, que así más o menos lo manejan en otros países, porque sí son temas bastante distintos y esa es la razón de que existan legislaciones separadas y que no estén en un mismo código, ¿verdad? Porque sí distan mucho ambas de su efectividad y de lo que se persigue. Entonces, la idea es modernizar todos esos procesos desde las instituciones, porque hoy por hoy le puedo decir que ni siquiera en SAT tenemos la certeza de que los aforos que se realizan
pues sean congruentes con la mercadería que realmente hacen los importadores y que pasan por las aduanas, porque en este caso específicamente, pues estamos hablando de montos inciertos que son calculados sobre bases presuntas, porque si usted me está hablando de que existe una defraudación, entiendo yo que todo lo que usted me está presentando es falso. Entonces, ¿de dónde hacen la estimación también de los montos? Desde ahí creo yo que viene un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Licenciado Miranda, creo que la licenciada Ávila tocó un punto clave y con esto quisiera que cerráramos. Estas declaraciones que se dan, que muchas veces son falsas, pero muchas de ellas se dan desde el país de origen. Yo he escuchado a muchas personas que de la China mismo les dicen que quieren que pongan en la factura, perdón, de los bienes que están ingresando, porque a ellos realmente no les importa, ellos ya le pagaron, ellos ya lo hicieron, y por donde haya sido el canal de pago de estas transacciones, ¿cómo controlar esto desde el punto de vista legal? Y ya sus conclusiones para terminar. Es muy complicado ahora que se ha dado mucho también el e-commerce, que incluso es mucho más sencillo hacer falsedades en las declaraciones de las compras del país de origen. Pero se han tenido casos que incluso la Superintendencia de Administración Tributaria, cuando hace bien su trabajo, verifica y compara los precios que existen en el mercado en línea. Incluso se mete a los links del comprador para ver si realmente el precio es el adecuado. Pero cuando hablamos de compras mucho más grandes del país de origen, le hace ya importaciones mucho más grandes en número y en materiales, por ejemplo, una importación de acero o de otro tipo de mercancías, cuando hay un concierto entre el vendedor del país de origen y el comprador de Guatemala, cuando el documento que viene del extranjero es original y está por menos valor, es muy difícil. Por eso el superintendente de Administración Tributaria indicó claramente que hay ciertos convenios suscritos con México y ahora pues, se tiene pendiente con Estados Unidos para la verificación de esas facturas y la veracidad de las mismas, con la declaración de impuestos que las personas hacen en su país de origen. Pero sigue siendo muy complicado porque Guatemala no ha suscrito con la mayoría de países y ni siquiera tenemos una relación diplomática con China para poder llegar a eso, que es uno de los países productores de gran envergadura a nivel mundial. En conclusión, ¿qué le podría decir? Es un tema muy complicado el asunto aduanero. Guatemala tiene un sistema aduanero ya vetusto, arcaico, no funciona. Eso en detrimento al propio importador y contribuyente que lo hace víctima de este tipo de abusos. Porque tenemos que tomar en cuenta que en el caso de la línea, muchas personas aceptaron la culpa, pero dijeron claramente que ellos habían sido ahorillados a pagar estos sobornos con tal de que su mercadería no se echara a perder o pudiera salir. Entonces hay que ver esa línea, que hay dos tipos de personas. La persona importadora o guatemalteco de bien que se vea orillado a este tipo de cuestiones por aquellos malos empleados de Estado, por aquellas personas que trabajan con esto, y aquel que sí está dentro de la línea criminal y opera dentro de esa misma estructura. Considero que las respuestas tanto de Vivian Dávila como Arturo Miranda pues pudieron surgir un par de programas y entrevistas adicionales, así que les agradecemos a ambos que nos hayan aceptado la invitación y estaremos pendiente qué más sabrá, cuáles fueron los resultados concretos de los allanamientos que, como mencionábamos, terminaron al final de la tarde. Incluso alguien me dice que todavía pudieran haber algunos en curso. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí junto a Carmina Valdizán, que hoy miércoles por lo general está con nosotros. Así que le agradezco bastante, Gracias, Carmina. Mariano. Buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Tengan una buena noche y un buen descanso.